Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para contemplar la grandeza y el poder inigualable de nuestro Señor, cuya sabiduría trasciende cualquier entendimiento humano. En su infinita misericordia, Él nos guía con propósitos que van más allá de nuestra comprensión. La Escritura nos revela que, aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos confiar plenamente en su soberana voluntad. Te invito a que abras tu corazón y tu mente mientras juntos exploramos las profundidades del poder divino y su perfecta sabiduría. Que el Espíritu Santo nos ilumine en esta reflexión. En la Biblia, leemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su sabiduría es inalcanzable y sus pensamientos trascienden lo que cualquier mente humana pueda comprender. Su grandeza es insondable y lo que Él decide hacer, lo hace con un propósito superior que escapa a nuestra lógica. Como nos enseña la Escritura, en Isaías, sus caminos están por encima de los nuestros, tan altos como los cielos están por encima de la tierra. Esto significa que Dios actúa en perfecta soberanía y no tiene que rendir cuentas ante nosotros. En Romanos 9:20 se nos recuerda con fuerza: ¿quién eres tú, hombre, para cuestionar a Dios? En otras palabras, nuestro papel no es desafiar, sino confiar en su plan. El Salmo 103, versículo 19 declara: El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Esta afirmación revela una verdad absoluta. Su poder y autoridad lo abarcan todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. No hay nada en el universo que escape a su control. Si existiera siquiera una cosa, por minúscula que fuera, fuera de su dominio, entonces esa cosa sería mayor que Dios. Y eso es imposible. Ya sea que pensemos en la partícula más pequeña o en el acontecimiento más impactante, su reino lo abarca todo. Todo está bajo su soberanía absoluta. En Mateo 25:32 se nos ofrece una visión de uno de los eventos proféticos más impresionantes que aún están por suceder. El texto nos dice que todas las naciones serán reunidas delante de Él y que las separará como un pastor separa sus ovejas de las cabras. Aquí, Jesús tiene dominio sobre ese momento monumental. Ese será un día en el que todo el poder y la justicia divina se manifestarán ante el mundo entero. Efesios 1:11 también subraya esta verdad al afirmar: Él hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Este versículo nos enseña que Dios controla cada detalle de la creación, en todo lugar y en todo momento. Nada ocurre sin que Él lo haya dispuesto o permitido. No hay sorpresas para Dios, ni eventos fuera de su conocimiento o poder. Todo lo que puedas imaginar, todo lo que puedas oír, está bajo su control. Él gobierna la naturaleza, tanto en lo pequeño como en lo inmenso. El mundo a menudo ve el universo como un reloj que Dios puso en marcha y luego dejó a su suerte, pero esto no es lo que nos enseña la Biblia. Las Escrituras revelan que Dios sigue activo en su creación. Muchas veces actúa de maneras consistentes y eso nos permite observar patrones que llamamos leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad o las leyes de la aerodinámica no son más que observaciones de la manera en que Dios normalmente actúa. Sin embargo, a veces Dios elige actuar de manera distinta a su habitual y cuando lo hace, lo llamamos milagro. Pero no se trata de que las leyes se rompan, simplemente es Dios actuando de manera diferente. El Salmo 147:15 o 18 afirma esta verdad sobre su poder sobre la naturaleza, diciendo: envía su palabra a la tierra, su mandato corre velozmente, da la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, arroja su granizo como migajas. ¿Quién puede resistir su frío? Envía su palabra, los derrite, sopla su viento y las aguas fluyen. La naturaleza misma es un reflejo del mandato de Dios. Cada tormenta, cada copo de nieve, cada rayo de sol son manifestaciones de su autoridad. Cuando salimos al mundo, no solo vemos fenómenos naturales. Vemos a Dios en acción, desplegando su poder y control sobre todo lo que nos rodea.
Desde las bestias más majestuosas de la tierra hasta los pequeños pájaros que surcan los cielos, Dios tiene dominio sobre todas las criaturas. En Mateo 10:29 Jesús nos recuerda: ¿no se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Hasta el más insignificante de los seres está bajo el control de Dios y nada ocurre sin su conocimiento y voluntad. Además de su dominio sobre la naturaleza, Dios tiene el poder de guiar los eventos más importantes de nuestras vidas. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo perfecto de esto. Sus hermanos, impulsados por la envidia, lo vendieron como esclavo a Egipto, creyendo que le hacían un mal irreparable. Pero lo que ellos planearon para mal, Dios lo utilizó para el bien, cumpliendo su propósito divino. José fue colocado en posiciones de poder y al final salvó a su familia de la hambruna. Génesis 50:20 recoge sus palabras a sus hermanos. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy vemos, la salvación de mucha gente. Este versículo nos muestra el profundo misterio del plan de Dios. Incluso cuando los hombres actúan con maldad, Dios es capaz de transformar esa maldad en algo que sirva a su propósito superior. Esto debe darnos una esperanza inquebrantable, sabiendo que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios está obrando detrás de escena para convertir lo que parece ser un desastre en una bendición. Así es la soberanía de Dios, perfecta, majestuosa y misteriosa. Incluso cuando no entendemos sus caminos, podemos confiar en que Él siempre actúa para nuestro bien y para cumplir su plan divino en la creación. Nosotros como humanos solo podemos ver lo que está frente a nosotros, lo inmediato, lo tangible. Nuestra visión es limitada, pequeña, y muchas veces no comprendemos el panorama completo de lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, puede ver no solo el presente, sino también lo que ocurrirá en los próximos años, dentro de 5, 10, 20 años desde este preciso momento. Dios no está atado al tiempo como nosotros, y su conocimiento y poder abarcan mucho más de lo que jamás podríamos imaginar. Él ve el final desde el principio. Cada detalle de nuestra vida ya está calculado en su plan soberano. Muchas veces subestimamos cuán meticuloso y calculador es Dios en su obra. Nos inquietamos fácilmente por los problemas, creyendo que son obstáculos imprevistos o fallos en el plan divino. Pero la verdad es que nada está fuera de su control. Dios sigue estando en control, hoy y siempre. No hay nada que lo retrase, que lo frene o incluso lo detenga. Su plan continúa desarrollándose de manera perfecta, sin desvíos, sin demoras. Dios está perfectamente al mando de todas las cosas. Cada situación que enfrentamos, cada circunstancia, por más compleja que parezca, está en sus manos. No hay evento ni detalle que escape a su conocimiento. La Biblia toma esta verdad tan inmensa y la envuelve en un mensaje reconfortante y lleno de amor para nosotros, los cristianos. Es como un regalo precioso que se nos entrega para que lo atesoremos. Por eso, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se pone de pie ante todos los creyentes que han existido y que existen hoy y declara con firmeza: y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. ¡Qué promesa tan poderosa! Esta es la palabra viva de Dios que nos asegura que, porque somos amados por Él, todo lo que ocurre en nuestra vida, bueno o malo, forma parte de un plan perfecto. Dios ama profundamente a los creyentes, a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Nos ama tanto que ha tomado cada detalle de nuestras vidas y lo ha entrelazado en su maravilloso plan. No hay espacio para la casualidad, ni para el azar. Cada detalle, incluso los que nos parecen insignificantes, está trabajando en conjunto para llevarnos hacia el propósito que Dios ha destinado para nosotros. Y es aquí donde surge una pregunta importante. ¿Crees realmente que todas las cosas, incluso los momentos difíciles, están trabajando juntas para tu bien?
Cuando las cosas van mal, cuando el peso del dolor nubla tu mirada y sientes que el mundo entero se desmorona a tu alrededor, ¿has pensado si realmente todas las cosas están obrando para tu bien? Ese momento en que aquello que pensabas que solo les ocurría a otros, de repente se convierte en tu realidad y el corazón, abatido por la decepción, parece no encontrar consuelo ni una mano amiga que lo comprenda de verdad. En esos instantes oscuros, cuando la angustia invade tu alma y sientes que nadie podría ayudarte o darte un consejo que alivie tu dolor, quiero preguntarte, ¿puedes aún creer que todo esto está obrando para tu bien? Como creyentes, sabemos, o al menos debemos recordar, que incluso en los momentos más difíciles, cuando nuestra fe está bajo la prueba más dura, Dios sigue siendo fiel. Sabemos que, aunque no lo entendamos en el momento, todo está trabajando para nuestro bien. Todo. Ahora bien, algunos podrían preguntarse, ¿no puede acaso Satanás interrumpir los planes de Dios, hacer que las cosas se desvíen? Pero ¿sabes qué? Dios tiene poder incluso sobre Satanás. Si alguna vez has leído el libro de Job, verás que Satanás no puede moverse ni un solo paso sin antes obtener el permiso del Todopoderoso. Así de soberano es nuestro Dios. Es fácil sentirnos seguros y felices cuando la vida fluye sin sobresaltos, cuando todo parece encajar perfectamente y nos sentimos llenos de éxito. Pero la vida no es una línea recta y de repente, como una tormenta inesperada, aparecen los desafíos. Tormentas de pecado, problemas imprevistos que nunca anticipamos. Porque si somos realmente honestos, debemos admitir que no sabemos lo que nos depara el futuro. Nadie lo sabe. La enfermedad puede aparecer de la nada, una relación puede romperse, podríamos perder un trabajo o enfrentar una crisis económica. En esos momentos es natural sentirse abatido, desalentado, sin esperanza. Pero aquí está la verdad que no podemos olvidar. Dios no es un hombre que miente, como se narra en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no promete algo que no cumplirá. Cada promesa que Él ha hecho es sólida como una roca, y podemos confiar en que su palabra nunca falla. Los caminos de Dios no son como los nuestros. Nosotros pensamos de manera terrenal, pero Dios piensa desde lo eterno, desde lo sobrenatural. Él tiene respuestas a nuestros problemas que ni siquiera podemos imaginar, porque su sabiduría va más allá de nuestra comprensión. Si enfrentamos tormentas y dificultades, no es porque Dios quiera destruirnos o detenernos, sino porque esas pruebas forman parte del camino hacia nuestro destino. Si Dios ha permitido que esas tormentas lleguen a tu vida, es porque de alguna manera misteriosa, aunque no lo veas ahora, te están llevando más cerca de tu propósito. Es natural que, en medio del dolor, nos preguntemos por qué. Nos cuestionamos a Dios y, en algunos casos, hasta perdemos la esperanza pensando que todo está perdido. ¿Por qué ha permitido que las pruebas sean tan duras? ¿Por qué parece que no hay salida? Pero aquí está el secreto que no debemos olvidar. Todo forma parte de un proceso divino. Un proceso que, aunque difícil, está trabajando para llevarte a la realización plena de tus sueños, de tu destino en Dios. Y hay algo más. La tormenta no tiene la última palabra. Dios está en control de cada viento, de cada ola, de cada trueno que parece amenazar tu vida. Él controla lo que parece estar bloqueando tu avance, lo que parece estar impidiéndote alcanzar tu propósito. Y aquí está lo más asombroso. Dios, con solo un movimiento de su mano, puede cambiar los vientos. Y esos mismos vientos que antes te retenían, que parecían detenerte, se convertirán en el impulso que te llevará hacia adelante, hacia tu destino. Las tormentas que se levantan en tu vida parecieran haber sido destinadas a hacerte caer, a causarte daño, a desanimarte. Sin embargo, quiero que recuerdes una verdad divina. Dios, en su infinita sabiduría y poder, tiene la capacidad de transformar esas mismas tormentas en tu favor. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo convertirá en la clave de tu victoria. Él sigue diciendo que llegarás a donde te ha prometido.
Él no ha cambiado. Dios sigue estando en su trono, reinando con poder y autoridad. No solo eso, Él está luchando tus batallas en secreto, trabajando a tu favor en los lugares que no puedes ver, reuniendo a las personas correctas, preparando los recursos y las oportunidades necesarias para que su plan se cumpla en tu vida. Lo que Dios te ha prometido, tarde o temprano, se hará realidad. Esa promesa es tan cierta como el día y la noche. Ahora bien, te hago una pregunta importante. ¿Podrás confiar en Dios cuando no veas señales inmediatas de mejora? ¿Podrás permanecer firme en la fe cuando las voces internas o incluso externas susurren a tu oído que nada de esto funcionará, que todo está perdido? Es fácil dudar cuando el panorama no es favorable, pero quiero recordarte algo esencial. No puedes dejarte mover por lo que ves con tus ojos naturales. Tienes que ser guiado por lo que sabes en tu corazón. Y lo que sabes es la palabra de Dios. Esa palabra es inmutable, es una roca firme que no cambia con las circunstancias. No permitas que la tormenta, por más fuerte que sea, te haga perder la fe en lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Recuerda lo que Él mismo ha declarado. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas palabras no son solo una afirmación teológica. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, lo que significa que Él es el principio y el fin. Dios es aquel que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Puedes realmente comprender lo que significa que Dios es el Todopoderoso? Es un título que nuestras mentes humanas limitadas no pueden abarcar en su totalidad. Cuando observamos la inmensidad de la creación, podemos vislumbrar, aunque sea de manera tenue, lo que implica que Dios sea el Todopoderoso. Y sin embargo, nuestra comprensión siempre se queda corta. Isaías 66:1 nos da una imagen poderosa. El cielo es su trono y la tierra es el escabel de sus pies. Si ni siquiera los cielos pueden contener a Dios, ¿qué nos hace pensar que nuestras mentes limitadas pueden comprender completamente su ser infinito? Nadie puede describir a Dios con precisión, porque, como bien dice la Escritura, Dios es espíritu. Y desde su trono celestial, lleno de gloria y majestad, los santos, los 24 ancianos y los ángeles caen postrados en adoración y asombro continuo. Dios, en su plenitud y poder supremo, creó todo lo que existe y ha estado presente desde antes de que el mundo comenzara. En Génesis 1:2 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este pasaje nos revela que Dios estaba allí desde el principio, antes de que cualquier cosa existiera, y que su Espíritu movió las aguas antes de que comenzara la creación. Él es el Todopoderoso, cuya soberanía no puede ser cuestionada por el hombre. Así que, al reflexionar sobre quién es Dios, hay 5 grandes lecciones que podemos extraer sobre su naturaleza. Primero, Dios es espíritu. En Juan 4:24 se nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto significa que la verdadera adoración no es solo externa, sino que debe nacer de lo más profundo de nuestro ser, alineando nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Debemos hacerlo con un corazón puro y un espíritu rendido. Para operar en las dimensiones espirituales que Dios desea, debemos adorarle en espíritu y en verdad. Aquellos que están inmersos en la carne, en las cosas mundanas, no pueden agradar a Dios, porque Dios busca a los que lo buscan en espíritu. En segundo lugar, Dios es amor. El famoso versículo de Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí se nos revela la esencia del amor de Dios, un amor que se expresa en dar, en sacrificio. Dios no solo ama de palabra. Él demostró su amor al dar lo más preciado que tenía, su único hijo, para reconciliarnos con Él. Este acto supremo de amor es algo que nuestras mentes no pueden abarcar completamente, porque su amor es inmenso, sin medida. Él te conoce mejor que nadie. Sabe cuándo te sientas, cuándo te levantas y cada uno de tus pensamientos antes de que los pienses. Nada lo toma por sorpresa.
Dios conoce tus deseos más profundos y sabe lo que hay en tu corazón antes de que lo expreses. Nunca podrás sorprender a Dios, porque Él conoce cada detalle de tu vida desde el principio hasta el fin. Dios envió a su único Hijo por ti y no lo hizo a la ligera. Lo envió a este mundo sabiendo que Jesús se sacrificaría y moriría por ti, y todo eso lo hizo con un solo propósito: salvarte. Pensó en ti desde el principio, en tu redención, en tu oportunidad de tener la vida eterna junto a Él. Cuando el mundo estaba perdido, desesperado y ahogándose en el pecado, Dios no envió a un maestro, ni a un científico, ni a un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido conocimiento, Él habría enviado a un gran educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido desarrollo tecnológico, habría enviado a un brillante científico. Y si nuestra mayor necesidad hubiera sido riqueza material, sin duda habría enviado a un economista. Pero no fue así, porque nuestra mayor necesidad era el perdón, la reconciliación con Él. Por eso envió a un Salvador, su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios te ama más de lo que puedes imaginar, pero la verdadera pregunta es, ¿lo amas tú? Cuando estabas perdido en el pecado, fue Él quien te encontró. Cuando estabas roto y deshecho, fue Él quien te restauró. Y cuando llorabas en silencio, Él fue quien secó tus lágrimas y te consoló. No tienes ni la menor idea de lo valioso que eres para Dios. Todo lo que Él quiere es lo mejor para ti. Eres como una joya preciosa ante sus ojos y nunca desearía hacerte daño. Pero, aún así, tú lo lastimas cada vez que eliges el pecado. Sabes que Él odia el pecado y, sin embargo, a menudo eliges el camino equivocado. Dios nos ha dado sus leyes, no para limitarnos, sino con el deseo profundo de protegernos, de guiarnos por el camino del bien. Y, a pesar de eso, muchas veces lo que recibe de nosotros es desobediencia. Y luego, cuando las cosas salen mal, cuando la vida no va como esperábamos, somos rápidos para culparlo a Él. Si tan solo escucháramos su voz, si tan solo obedeciéramos sus mandamientos, ¿cuántos dolores podríamos haber evitado? Hay tantas lágrimas que no habrían sido derramadas si hubiéramos seguido sus palabras. Pero aun cuando caemos, Dios nunca te guiaría hacia el mal. Dios no es un juez cruel que espera a que tropieces para castigarte. ¿Cómo podría ser eso cierto cuando fue Él quien envió a su único Hijo a la cruz para salvarte? Dios quiere iluminar cada rincón oscuro de tu vida, pero muchas veces elegimos correr hacia las sombras, hacia la oscuridad. Prefieres poner tu amor y confianza en las personas, y cuando te lastiman, es Dios quien recoge los pedazos y te restaura. Cuando te engañan, es Dios quien siempre posee la verdad, y cuando te abandonan, es Él quien permanece a tu lado, inquebrantable, fiel. Dios es indescriptible. Ningún ser humano puede verdaderamente describirlo en su plenitud. Su grandeza trasciende cualquier palabra y la gloria de su ser es tan inmensa que no podemos ni siquiera empezar a comprenderla. El rey Salomón, en 1 Reyes 8:27, se asombra ante la majestad de Dios y dice: «Pero, ¿acaso Dios habitará verdaderamente en la tierra? He aquí, ni el cielo de los cielos pueden contenerlo». ¡Qué Dios tan asombroso! Su poder es infinito y sobrepasa toda nuestra comprensión. Estamos en deuda con Dios. Le debemos todo lo que somos y lo mínimo que podemos hacer es mostrarle nuestra gratitud a través de la adoración y la alabanza. Él merece ser alabado y exaltado por sobre todas las cosas. La Biblia nos advierte que no honrar a Dios de esta manera es un acto de ingratitud. Habla de sus manos para mostrarnos su poder, de su boca para revelarnos que Él habla y su palabra tiene autoridad. Menciona sus ojos para recordarnos que nada escapa a su vista. Él lo ve todo, en todo momento, en todos los lugares. No hay rincón del universo que esté fuera de su alcance. Aún así, ningún hombre ha visto a Dios directamente, y ningún hombre podría verlo y vivir.
Nuestros cuerpos físicos no podrían soportar la magnitud de su gloria y su poder. Él es el gran creador, el Dios eterno, quien existe más allá de nuestra comprensión. Jeremías 23:24 nos recuerda esta verdad. ¿No lleno yo el cielo y la tierra?, dice el Señor. Dios está en todas partes, en todo momento. Su presencia lo llena todo, y aunque no podemos entender completamente su ser, su santidad nos llama. La santidad es uno de los atributos más repetidos de Dios en las Escrituras. Ser santo significa estar completamente separado del pecado. Dios es santo, y aquellos que se acercan a Él deben hacerlo con un corazón puro y limpio. Los ojos de Dios no pueden contemplar la iniquidad, y muchas veces nuestras oraciones no son respondidas por causa del pecado que hay en nuestros corazones. Salmo 24:3-4 nos lo dice claramente. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La santidad es el camino seguro hacia la presencia de Dios, y Él desea que sus hijos vivan en esa santidad. Dios es poderoso y majestuoso, su supremacía es incomparable y no hay poder que pueda hacerle frente. Números 23:19 nos lo recuerda. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es débil, su poder nunca disminuye y no responde ante nadie. Toda la creación se rinde ante su autoridad y con su nombre los demonios tiemblan. Él es el Todopoderoso y con su poder sostiene todo el mundo en sus manos. Este hecho nos muestra lo inmenso que es su poder. A pesar de su grandeza, Dios no es un ser distante. Lo más maravilloso es que su Espíritu desea habitar en nosotros. A través de la Biblia vemos cómo Dios ha tenido amigos, aquellos que caminaron en íntima comunión con Él. Tú también puedes convertirte en amigo de Dios, abrirle tu corazón y obedecerle con sinceridad. Confía en Él y no en tu propio entendimiento, y Él será tu guía y tu amigo fiel. La presencia de Dios es un misterio lleno de majestad y poder. Desde el principio de los tiempos, Dios ha deseado revelarse a la humanidad. Génesis 3:8 dice: «Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín». Esta imagen nos lleva de vuelta al Edén, donde Dios caminaba con Adán y Eva buscando comunión con ellos. Era un tiempo en que no había barreras entre el hombre y Dios. La relación era pura y Dios se deleitaba en visitar a su creación. Sin embargo, esta comunión se quebró cuando el pecado entró en el mundo. El pecado levantó un muro entre Dios y el hombre, y desde ese momento, Dios se volvió inaccesible a la humanidad en su estado caído. Dios es santo, y donde hay pecado no puede estar su presencia. Este es el motivo por el cual Adán y Eva, después de pecar, se escondieron. El temor y la culpa los invadieron porque sabían que no podían estar ante la presencia de un Dios santo con el peso de la desobediencia sobre ellos. Sin embargo, el pecado del hombre no detuvo a Dios. Dios no dejó de amar a la humanidad ni se retiró para siempre. A lo largo de la historia, Dios siguió revelándose a su pueblo, aunque su presencia a menudo era aterradora y abrumadora. Desde la aparición de Dios a Abraham como un horno humeante, como se narra en Génesis capítulo 15, versículos 17 y 18, hasta la zarza ardiente ante Moisés, como se relata en Éxodo capítulo 3, versículo 2, cada vez que Dios se manifestaba, su gloria y poder se revelaban de manera imponente, provocando temor reverente. Dios se apareció a Abraham en forma de un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaban entre las piezas de animales sacrificados, mostrando un pacto eterno con Abraham. Esta imagen de fuego y humo simboliza el poder y la pureza de Dios, un fuego que consume, pero que también purifica. Luego, cuando Dios se reveló a Moisés en el monte Horeb, lo hizo a través de una zarza ardiente que no se consumía. Moisés, lleno de temor, no podía comprender completamente lo que veía. El fuego no destruía la zarza y una voz divina lo llamaba por su nombre. Esta era la presencia de Dios, y Moisés supo que estaba ante lo sobrenatural.
Más adelante, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, solo pudo ver la parte posterior de Dios, porque ningún hombre puede ver a Dios y vivir, como se narra en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Este es un recordatorio de cuán inmenso y asombroso es nuestro Dios. Dios mismo dijo en Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos siquiera empezar a comprender la grandeza de Dios. Sus caminos y pensamientos están más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Este es el Dios al que adoramos, uno cuyo poder es tan vasto que incluso una visión parcial de su gloria puede cambiar la vida de una persona, como le sucedió a Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí después de haber visto la gloria de Dios, su rostro resplandecía con tanta intensidad que tuvo que cubrirlo con un velo, porque los israelitas no podían soportar la luz que irradiaba de él. Este resplandor no era más que un reflejo de la gloria de Dios. Otro ejemplo del impacto abrumador de la presencia de Dios lo encontramos en Job. En medio de su sufrimiento, Dios se le apareció en un torbellino, en medio de una tormenta aterradora. Job 38:1 dice: Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. La manifestación de Dios en la naturaleza, en medio de una tormenta violenta, es una representación del poder incontrolable e incomprensible de Dios. La presencia de Dios siempre ha sido algo tan formidable que incluso los más justos temblaban ante ella. Nuestra naturaleza humana simplemente no puede soportar el peso de su gloria. Este poder aterrador también se manifestó cuando la presencia de Dios llenó el templo en 2 de Crónicas 7:1-2. La gloria de Dios era tan poderosa que los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie ni ministrar. Dios, el Todopoderoso, es tan supremo en su majestuosidad que su presencia física es algo que nuestros cuerpos corruptibles no pueden soportar. Esta es la razón por la cual, como se nos promete en Filipenses 3:21, nuestros cuerpos serán transformados, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Antes de estar en la presencia directa de Dios, nuestros cuerpos deben ser glorificados. Este cuerpo terrenal, débil y sujeto al pecado, no puede soportar la gloria de Dios. Pero en el rapto seremos transformados y recibiremos cuerpos incorruptibles, semejantes al de Cristo, para poder estar en la presencia de Dios. ¿Te has imaginado alguna vez cómo será ese momento? Viviremos sin dolor, sin enfermedad, sin limitaciones físicas o mentales. Nuestras mentes y cuerpos serán perfectos. Nunca más habrá necesidad de médicos, no habrá más dolor o sufrimiento. Gabriel, el ángel, no estará en el cielo midiendo nuestra presión arterial. Seremos como Cristo, libres de las limitaciones de este mundo, para siempre adorando a nuestro Dios Todopoderoso. Todo lo que es imperfecto será dejado atrás, y seremos perfectos ante la presencia de aquel que nos creó, aquel que nos redimió, aquel que nos ama con un amor eterno. Este es el maravilloso plan de Dios, llevarnos a su presencia, purificados, glorificados y transformados para siempre. Todo lo que sufrimos aquí, todas las pruebas que enfrentamos, no se comparan con la gloria que experimentaremos cuando estemos cara a cara con nuestro Creador. En 2 Corintios 5:1 encontramos una verdad profundamente reconfortante, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¡Qué promesa tan gloriosa para aquellos que seguimos a Cristo! En esta vida vivimos en cuerpos frágiles, temporales, expuestos a las dolencias y cargas del mundo. Pero en lo más profundo de nuestro ser, gemimos,
anhelando ese día en que seremos revestidos de nuestra habitación celestial, de ese cuerpo glorificado, inmortal y eterno que Dios ha preparado para nosotros. No deseamos simplemente despojarnos de esta existencia terrenal, sino que ansiamos ser transformados, que lo mortal sea absorbido por la vida eterna. Pablo continúa revelando este misterio en 1 Corintios 15, 51-53. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿No es maravilloso, hermanos y hermanas? Seremos transformados, cambiados en un instante, cuando el sonido final de la trompeta anuncie el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo débil, sujeto a la muerte, se vestirá de gloria, de incorrupción, y seremos inmortales. Este es el destino que Dios tiene reservado para aquellos que le pertenecen. Y entonces se cumplirá la promesa final, la más grande de todas. La muerte es devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Este grito de triunfo resonará por toda la eternidad, porque en Cristo hemos vencido. La muerte, ese enemigo antiguo que ha afligido a la humanidad desde el principio, será derrotada para siempre. No tendremos que temer más al sepulcro ni al final de esta vida, porque la vida verdadera, la vida en Cristo, nunca terminará. Cuando Dios habló a Moisés y le dijo, Moisés, quiero que me escribas un libro, en ese instante comenzó a gestarse algo monumental, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Es verdaderamente asombroso cómo la Biblia ha resistido la prueba de los siglos. Muchos hombres se han levantado en su contra, tratando de destruirla, pero esos mismos hombres han caído, mientras que la Biblia permanece firme hasta hoy, imperturbable y victoriosa. Este libro sigue estando presente en millones de hogares en todo el mundo. Y lo más impactante es que ha transformado no solo vidas individuales, sino también naciones enteras, generaciones completas. Cada país que se ha rebelado contra este libro, cada civilización que lo ha rechazado, ha terminado en el fracaso. La Biblia es mucho más que un texto sagrado. Es el punto de referencia de nuestra alma, el ancla que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Es, en verdad, la biblioteca divina para el peregrino cansado, la brújula para el extraviado. Para quienes caminan en la oscuridad, la Biblia es una luz gloriosa que ilumina los senderos más sombríos. Para quienes cargan con pesadas cargas, la Biblia ofrece un descanso dulce, un refugio de paz. Para aquellos que han perdido el rumbo, la Biblia es una guía firme y segura que nunca falla. Y si el desánimo te invade, ella susurra palabras de esperanza, reconfortando el corazón abatido. Aquellos que se sienten asfixiados por las tormentas de la vida pueden hallar en la Biblia un ancla firme, un apoyo inquebrantable. Para los solitarios, la Biblia revela a un Dios que es más cercano que un hermano, que camina a nuestro lado incluso en los momentos más oscuros. Y cuando llegas a conocer verdaderamente al Dios que se revela en estas páginas sagradas, las palabras parecen insuficientes para expresar toda la adoración y reverencia que brotan de tu corazón. Hoy quiero detenerme en un versículo especial, en una visión extraordinaria que tuvo el profeta Isaías. Cuando Isaías miró al mundo espiritual, en el capítulo 6 de su libro, versículo 1 dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta visión es majestuosa, indescriptible. Isaías vio a Dios en su trono, un trono elevado, majestuoso, incomparable. La Biblia nos muestra en diferentes pasajes cómo Dios aparece en toda su gloria, y cada vez esa gloria es descrita como algo inmenso, algo que las palabras humanas apenas logran abarcar. Juan, en el Apocalipsis, también tuvo la oportunidad de ver este trono celestial. En Apocalipsis 4:3, él escribe: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¡Qué imagen tan gloriosa!
Esta no es la única vez que la Biblia nos habla de la aparición de Dios en toda su gloria. En el libro de Éxodo, los hijos de Israel también fueron testigos de su presencia en el monte Sinaí. Éxodo 24:17 nos dice: «Y el aspecto de la gloria del Señor era como fuego consumidor en la cima del monte a los ojos de los hijos de Israel». Cuando Dios se presentó ante ellos, su voz era como una trompeta, y el monte humeaba. La gente temía, temblaba ante tal poder, incapaz de soportar la inmensidad de su presencia. En Éxodo 20:18-19 leemos: «Todo el pueblo percibía los truenos y el relámpago, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y viéndolo temblaron y se mantuvieron a distancia. Dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos». La visión de Isaías fue extraordinaria. En Isaías 6:2 se nos revela que por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Alrededor del trono había seres celestiales, serafines en adoración. Lo que Isaías vio no fue una secuencia de eventos, no fue una visión que se desarrollara paso a paso. Todo se le presentó al mismo tiempo, en un solo y glorioso momento. Pero lo que capturó su atención, lo que lo dejó sin aliento, fue el trono y, sobre todo, aquel que estaba sentado en él. Nada más importaba en ese instante, todo lo demás quedó en un segundo plano. Isaías pudo haber pasado una eternidad contemplando a aquel que estaba sentado en ese trono, maravillado por su gloria, asombrado por su majestad. No podemos simplemente decir que un trono es solo un asiento donde se sienta una persona exaltada. No, el trono simboliza mucho más que eso. La persona que se sienta en él tiene el poder y la autoridad para hacer que cualquier cosa suceda en su reino. Y si alguien es llamado a presentarse ante quien ocupa el trono, debe hacerlo con el máximo respeto, acercándose con humildad y reverencia. Porque lo que diga quien esté en el trono es definitivo. Ningún poder en ese reino puede ir en su contra. No todos pueden sentarse en el trono. Solo aquel que posee autoridad, el soberano de ese lugar, tiene ese derecho. Solo un gobernante legítimo puede ocupar el trono. El trono que Isaías vio en su visión no era cualquier trono, era el trono del Dios Todopoderoso, el trono que gobierna no solo un reino terrenal, sino todo el universo. Todo en este mundo, cada cosa creada, gira alrededor del trono de Dios. Y por eso, cuando Isaías miró, sus ojos no fueron atraídos primero por los ángeles ni por ninguna otra cosa celestial, sino por aquel que estaba sentado en el trono, exaltado sobre todo. Lo vio alto y sublime, como se relata en las Escrituras. Hablar de la grandeza de Dios es un tema inagotable. Podríamos estudiar sobre su grandeza por 10,000 años y aún no alcanzaríamos a comprenderlo en su totalidad. Decir que Dios es grande no es una frase ordinaria, es una declaración que abarca la totalidad de su ser y poder. No hay nada con lo que podamos compararlo. Él es omnipotente, omnisciente y exaltado sobre todas las cosas. Como dice 1 Crónicas 29:11, «Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Jehová, y tú eres exaltado como cabeza sobre todo». La grandeza de Dios sobrepasa incluso los confines del universo. Si los hombres no pueden comprender todos los misterios del cosmos, ¿cómo podrían entender al Creador que lo puso todo en movimiento desde el inicio de los tiempos? Nada se mueve sin su voluntad. Los relámpagos destellan por su mandato, la lluvia cae por su decreto. Todo está bajo su control soberano. El cielo y la tierra, los mares y las montañas, todo se inclina ante su grandeza. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador y Gobernante Supremo de todas las cosas. Pero la grandeza de Dios no se limita a lo que hace en el universo. Dios es grande también por lo que hace en tu vida y en la mía, cada día.
Somos sus hijos y somos testigos de su grandeza a diario. Incluso cuando no lo notamos, Él está obrando en nuestras vidas. Dormimos y despertamos gracias a su poder. Podemos salir de nuestras casas y regresar sanos y salvos, y eso es evidencia de su grandeza. Si hoy estás de pie, si has sobrevivido a los desafíos que la vida te ha lanzado, es por la grandeza de Dios. Los obstáculos que has superado, las victorias que has alcanzado, son pruebas vivas de que Dios ha estado contigo. Hay batallas que no deberías haber ganado, situaciones que por derecho deberían haber terminado en derrota o incluso muerte, pero la grandeza de Dios te sostuvo y te dio la victoria. Ese accidente que no te quitó la vida, la enfermedad que no pudo contigo, la fuerza que te mantuvo firme cuando todos te dieron la espalda, todo eso es la grandeza de Dios manifestada en tu vida. Hoy puedes decir que eres más que vencedor, no por tus propios méritos, sino por la grandeza de Dios. Amigos, creo que todos podemos estar de acuerdo en algo. Solo Dios es grande. Incluso los ángeles lo reconocen, inclinándose en adoración ante su majestad. Romanos 14:11 nos recuerda: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En el cielo, los ángeles están constantemente postrándose ante Él, alabando su grandeza. Alguien una vez dijo que los ángeles pasan sus días inclinándose ante Dios y diciendo: Santo, Santo, Santo. Cada vez que levantan la cabeza y lo miran, contemplan algo nuevo y maravilloso que Dios ha hecho y vuelven a inclinarse diciendo: Santo. La grandeza de Dios en cada paso de tu vida, Dios, es verdaderamente grande. Los ángeles en el cielo lo saben, pero ¿tú lo sabes? La magnificencia de Dios no solo se manifiesta en los grandes actos de creación, en el vasto universo que mantiene bajo su control soberano, sino también, y quizás de manera aún más asombrosa, en los detalles más íntimos y personales de nuestras vidas cotidianas. Su presencia abarca cada rincón de nuestra existencia, desde los momentos más sublimes de alegría hasta los abismos más profundos de desesperación. Él, con una mano invisible pero siempre firme, nos guía, nos sustenta, incluso cuando, en nuestra ceguera humana, no alcanzamos a percibir su obra constante. Aunque a menudo, en el trajín diario de nuestras luchas y triunfos, podemos perder de vista la omnipresencia y la omnipotencia de nuestro Señor, debemos recordar que, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, Dios obra en todas las cosas para el bien de los que le aman. Esta verdad no implica que todas nuestras experiencias serán necesariamente buenas o agradables, pero nos asegura que incluso las circunstancias más oscuras y dolorosas pueden ser usadas por Dios para cumplir sus propósitos eternos en nuestras vidas. Nuestra fe en esta promesa se convierte en una llamada a confiar en Dios con una confianza profunda, a veces ciega, incluso en medio de la confusión y el caos que nos rodea. Nos invita a creer que, aunque el mundo parezca desmoronarse a nuestro alrededor, Él sigue siendo el Rey soberano, cuya mano nunca se aparta de nuestras vidas. Su amor es inquebrantable y su grandeza se revela no solo en los momentos de triunfo, sino también en su habilidad para tomar las cenizas de nuestras derrotas y convertirlas en belleza. Dios es experto en transformar el dolor en propósito, en darnos una corona de justicia por las pruebas que superamos en su nombre. A través de Jesucristo, Dios nos extiende una invitación gloriosa y abierta a todos, la de entrar en una relación íntima, personal y transformadora con Él. Al aceptar esta invitación divina, iniciamos un viaje de fe que, aunque lleno de desafíos, nos llevará a descubrir la profundidad de su amor inagotable y su autoridad suprema sobre todos los aspectos de nuestra vida. Y aunque ese caminar no estará exento de dudas y momentos de prueba, sabemos que su promesa de no dejarnos ni abandonarnos jamás nos dará la fuerza para seguir adelante. Cada paso que damos, incluso cuando nos sentimos perdidos, es guiado por su mano divina, que constantemente moldea nuestras vidas para reflejar su gloria y cumplir sus propósitos celestiales.
La verdadera grandeza de Dios, por lo tanto, no solo se mide por las estrellas que colgó en el cielo o por los milagros espectaculares narrados en las Escrituras, sino por su fidelidad incansable hacia nosotros, por su gracia que nos sostiene día tras día y por su promesa inquebrantable de que nunca caminaremos solos. En esta certeza hallamos nuestra mayor esperanza y consuelo. Saber que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, está personalmente interesado en ti y en mí, es una realidad que trasciende cualquier entendimiento humano. Mientras avanzamos en esta vida, enfrentando sus pruebas y disfrutando de sus bendiciones, podemos descansar en la seguridad de que la grandeza de Dios es nuestra fortaleza. Podemos confiar plenamente en su amor y en su poder, seguros de que nada está fuera de su control soberano. Mientras caminamos por esta jornada terrenal, podemos aferrarnos a la verdad eterna de la grandeza de nuestro Dios. Cada acto de bondad, cada oración susurrada en la intimidad de nuestros corazones y cada esfuerzo por vivir en paz son testigos de la luz de Cristo que brilla en nosotros. Podemos descansar en su soberanía, sabiendo que, en todo momento y circunstancia, Dios está obrando para nuestro bien. Él nos guía hacia un futuro glorioso, lleno de esperanza y propósito. Y en este conocimiento profundo encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solo puede provenir del Dios verdaderamente grande, nuestro Padre Celestial, quien está siempre a nuestro lado, guiando, amando y protegiendo a sus hijos. Que su nombre sea alabado por siempre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la supremacía de Dios. Hemos visto cómo su poder lo abarca todo y cómo su soberanía actúa en cada detalle de nuestras vidas. Que estas palabras fortalezcan tu fe y te ayuden a confiar plenamente en el plan divino, incluso en los momentos más desafiantes. Recuerda siempre, Dios está en control y su amor y sabiduría son infinitos. No olvides suscribirte y compartir este mensaje para seguir creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga abundantemente.